Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de las gráficas 2D y 3D de LaTeX. Yo soy el alumno González Hoyos Juan Ángel, de boleta 2024-320354, del grupo 1IM23, de la materia de herramientas computacionales en ingeniería, impartida por el maestro MNC Hipólito Ruiz Martínez. Somos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Bueno, eh, ahora les vamos a presentar lo que son las gráficas en 2D y 3D. Para esto, como lo vimos, vamos a tener un pequeño inicio hablando de lo que es Texas Instrument. Texas Instrument es conocida como una industria electrónica como TI. Es una empresa tecnológica estadounidense con sede en Dallas, Texas, que desarrolla y comercializa semiconductores y tecnología para ordenadores. A finales de los años 1990, con la llegada de las calculadoras gráficas TI, programar se hace popular entre bastantes estudiantes. Esto ayudándolos en materias, en exámenes, en aspectos para hacer mucho más fácil su vida como estudiantes. Y bueno, de esta manera vamos a ver lo que nos concierne el día de hoy. Gráficas 2D y gráficas 3D. En este aspecto vamos a ver casi lo mismo en gráficas 2D y 3D, como es crear la configuración, insertar texto, imagen, crear diferentes gráficas y manipularlas. De esta manera también podremos ver cómo eh, hacer que la gráfica en 3D sea una gráfica animada. Como lo vimos en el video de ventanas, vamos a tener dos maneras de ingresar una gráfica en nuestro Texas o en nuestro simulador. Una es desde aquí abajo utilizando el agregar gráfico, o en su defecto al momento que veamos gráficas 3D agregar geometría. Es mucho más fácil guiarnos por agregar gráfico, ya que sabremos tanto porque es un gráfico como por el icono que maneja la Texas, que vamos a utilizar ejes tanto X como Y. Para utilizar eje Z veremos ahorita con una gráfica en 3D. Pero bueno, y la segunda que vimos es hacer un documento nuevo. Ahorita vamos a utilizar un documento nuevo y vamos a agregar una gráfica. Como podemos ver, lo que es la ventana de gráfico es directamente eso, la función determinada por x, que cada variable que nosotros vamos a dar x va a ser cuando la función sea evaluada, y vamos a tener lo que son el menú de historial en esta parte. Como ahorita no hemos metido ninguna función, el historial está completamente vacío, pero si nosotros vamos a meter 1, 2, 3, 50 ecuaciones, ese historial las va a mantener guardadas y va a ser mucho más fácil el aspecto de buscarlas dentro de nuestro mismo documento. Y bueno, para iniciar, ¿cómo vamos a meter cómo vamos a crear una gráfica? Para crear una gráfica es simplemente depende lo que tengamos, tanto si es una ecuación como si fueran coordenadas. Teniendo actualmente una ecuación, podemos meter aquí una ecuación de lo más sencilla, como podría ser x al cuadrado. Como nosotros sabemos, el x al cuadrado es una función parabólica. Nosotros teniendo esa función, lo que vamos a obtener va a ser una parábola que va a pasar por el centro de nuestro plano. Al momento de nosotros insertarlo dándole enter, vamos a obtener la función parabólica. ¿Cómo podemos movernos alrededor de este plano? Si nosotros mantenemos pulsado y movemos la flecha, va a aparecer esta manita que va a decir que estamos arrastrando lo que hacia donde nosotros nos estamos acercando. Si vamos a la izquierda, si vamos a la derecha, y Texas va a hacer que en ningún momento se sobreponga ni la manita con la función ni nada al respecto. Como aquí podemos ver, ya quedan delimitados los ejes a una posición distinta que cuando empezó, pero tenemos una mejor visoria de lo que está haciendo el gráfico. Como nosotros vimos, no pusimos ningún límite, no pusimos ninguna otra variable, entonces la función en su defecto pues va a ser infinita hacia ambos lados. Y bueno, de esta manera
tenemos que tanto tenemos una función que podemos cambiarle nosotros el color, tenemos la función de este lado, qué función está representando, tenemos los ejes tanto en X como en y hacia dónde se va cada eje. Nosotros podemos aquí agregar muchas más acciones. Si nosotros damos al recuadro menú, podemos ver que podemos utilizar acciones, podemos hacer entrar otra gráfica, ventana o lo que es zoom, trazado, análisis del gráfico y que vamos a ver en todo este video. Y bueno, para iniciar una acción podemos ver que es un cursor, que es lo que estamos utilizando en ese momento, seleccionar, que es lo que hicimos ahorita para mover de nuestra gráfica, como dice aquí una región, mostrar y ocultar, que va a ser para mostrar la gráfica o ocultar la gráfica misma, los atributos, establecer condiciones, borrar todo, etc. Ahorita vamos a ver cómo se agrega o cómo se puede agregar un texto. Como nosotros vemos aquí mm, en donde tendría que ser nuestro mouse, aparece una línea donde podremos nosotros ya escribir, como si fuera gráfica 1. Y nosotros podremos agregar ese texto, ya sea para identificar una gráfica, como para identificar una región, hasta para identificar cuántas gráficas podemos meter aquí. De esto tendremos, ya dándole enter, que ya la gráfica, que el texto queda implícito. Entonces, podemos nosotros mover este texto hacia donde nosotros veramos, hacia donde nosotros sea pertinente que quede ese texto. Y bueno, como hagamos también, por ejemplo, un color hacia este. Aquí en el 9 dice color de línea. El color de línea o el color de texto, el color de relleno ya será a disposición de nosotros y lo que queramos ver. Nosotros podemos cambiar el color de línea de la del color que nosotros queramos y que esté dentro del rango que ofrece Texas. Por ejemplo, en color morado, en color verde, va a mantener todo, tanto la función, para que nosotros sepamos qué función está representando cada color y tanto la línea o lo punteado que nosotros veamos. Y bueno, en segundo, podremos agregar de otra manera otra gráfica, así como una función, una relación o lo que vemos aquí, que es algo que se descubrió y es, bueno, algo que es muy relevante, ya que nosotros en esta plantilla, que son plantillas de ecuaciones, podremos ver que es una línea, si es una plantilla de líneas, si es una plantilla de parábola, que es lo que acabamos de hacer, si es una plantilla de círculo, una elipse, una hipérbola o una cónica. MATLAB es mucho más fácil ya que empieza a darnos plantillas para que nosotros podamos trabajar de una manera más eficaz. En esta manera, tenemos que si nosotros queremos utilizar una hipérbola o una elipse, en este caso una elipse, nos va a dar la forma central de lo que nosotros tenemos que delimitar. Al momento de delimitar, nosotros vamos a tener que solo rellenar los huecos. ¿Con qué? Con números, con aspectos, con lo que nosotros veamos, ya que nosotros podemos tener diferentes maneras de meter esto. Y bueno, como aquí se vio, podemos ver que ya nos dio una elipse dentro de lo que fue la gráfica. Como se puede ver por default te lo manda en azul y en este aspecto nosotros vamos a tener que eh, saber que la función 2 fue una elipse. Y bueno, ahora que se dio un poco el hecho de que no se ve igual la elipse, podemos pasar a lo que era otro tema, que es ventanas o el zoom. Mm, Para nosotros dar zoom depende del acercamiento o el alejamiento. Si nosotros vamos a dar alejamiento va a ser con el 4 y nosotros vamos a empezar a alejarnos poco a poco de la zona que nosotros queremos ver. Y pues bueno, aquí ya podemos verla, cerramos el zoom y podemos arrastrar a saber hacia dónde queda nuestra función. Tener con las gráficas podremos meter tanto más
y las gráficas que nosotros veamos o las que necesitemos para saber qué vamos a poner. Eh, Aquí como vimos las plantillas de las ecuaciones, van a entrar diferentes tipos de plantillas dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, para una parábola podemos ver de manera estándar, dependiendo hacia dónde queramos que sea la parábola, etcétera. Para círculos, de la misma manera, forma central o forma estándar. Para elipses, para hipérbolas, etcétera. Y bueno, también vamos a ver cómo es que se pueden borrar estas gráficas. Por ejemplo, en un aspecto de que la gráfica esta no la queramos, aquí nosotros seleccionamos con clic derecho y le damos borrar, que es lo más sencillo que podamos ver. Dado esto es la manera que pica de otra manera. O podemos quitarla o podemos utilizar las gráficas que nosotros veamos y borrar las gráficas que nosotros necesitemos. Pero bueno, aquí también borraré esta para que no nos tengamos ningún problema. Ahora, veremos también lo que son gráficas polares. Al momento de nosotros ingresar una gráfica, igual, nos vamos a menú, damos entrada de gráfica y damos aquí a polar. Al momento de nosotros dar polar, vamos a... esta es una gráfica que mismo Texas, el mismo Texas te da en su manual de usuario una gráfica que puede ser replicada para aprendizaje, que va a ser la siguiente, que es punto 2 por, y de este lado vamos a tomar eh, lo que es esa tecla y nos van a salir lo siguiente. Vamos a seleccionar el seno. Y aquí en vez de 6.28 lo vamos a cambiar por pi por 10. Seleccionamos pi por 10. Y aquí cerramos el paréntesis. Nosotros al meter esta coordenada van a ser una coordenada polar y nos va a dar el siguiente resultado. Como podemos ver, la gráfica se va a crear desde el centro, va a dar vueltas y esta es la gráfica que nos quedaría a partir de ese resultado. Como podemos ver, son una ecuación que podemos utilizar para, dependiendo lo que se nos pida, podemos cambiar tanto que sea 0.2 hasta que sea 1, 2, 3, dependiendo las coordenadas, los polares que nos estén dando. Eh, Esa es una de las gráficas que maneja el manual de instructivos. Bueno, ahora también veremos cómo agregar una función con matrices, como lo vimos, por ejemplo, en MATLAB, y poder ver su resultado directamente con la gráfica. Para agregar una matriz en Texas tenemos que utilizar estos corchetes especiales que van a marcar que estamos metiendo una matriz. De la misma manera como la gráfica anterior, tenemos que Texas en su manual instructivo da una gráfica que podemos replicar nosotros para aprendizaje. Esta es utilizando el -1, 1,2 por x más, utilizando otra vez para matrices, utilizar 2,4,6,8. Utilizando esas funciones, vamos a poder sacar nosotros una serie de gráficas que se van a meter todas en la misma gráfica. Aquí podemos ver cómo estas gráficas van a salir como gráfica 1.4, 1.3, 1.2, así en diferentes. Nosotros aquí tendremos que todas seleccionan o quedan en un mismo punto. Y esto se trata, ya que las diferentes tienen, bueno, esas gráficas tienen diferentes números a dónde llegar y de dónde salir. Entonces es importante que sepamos de dónde vienen y hacia dónde van.
Esto como para meter ecuaciones de esta manera. Y bueno, igual que la otra, para borrarla, con la 5 y la podemos borrar. Eh, Siguiendo con lo que vimos acerca de las funciones, podremos ver lo que es lo que se nos podría hacer de mayor importancia o lo que más nos costaría en aprender en una clase, tanto sea de cálculo, etcétera. Y esto es lo que vimos que es análisis de un gráfico o análisis de una función. Bueno, aquí como podemos ver el 6 es análisis de un gráfico para analizar las gráficas. Aquí podemos ver te da desde los mínimos, los máximos, puntos de intersección, de inflexión, de las derivadas, las integrales y el área acotada. Empezaremos con algo muy fácil que es el área acotada, que en este caso vamos a seleccionar dos puntos, como puede ser aquí el 0, que desde ya te dice que es un punto de intersección, hasta donde está o termina la zona en que las dos gráficas se juntan, que más o menos empieza ahí. Y bueno, nosotros viendo esto, en este aspecto te da lo que es 0.14, que este es el área acotada o el área que estás marcando. Ese es un área bajo la curva, un área dentro de dos curvas y que está hecha por dos funciones y que es de la manera más fácil para saber el área acotada o el área dentro de la curva o bajo la curva. También nosotros sabemos que si nosotros le damos menú y otra vez al análisis del gráfico, podemos ver lo que es el punto de intersección. Estos puntos de intersección te marca que le des dos puntos donde va a buscar puntos de intersección entre los mismos y aquí te va a marcar en qué puntos intercede. Por ejemplo, aquí el primer punto donde se intercede es 0,0 y también se sobrepone sobre la gráfica. Aquí podremos hacer la mayor cantidad de movimientos sobre lo que son gráficas en 2D, analizando los gráficos y sabiendo con una pequeña análisis matemático de lo que podemos sacar de aquí. La derivada, igual de la misma manera, y la derivada en un punto, y te da la derivada dentro del punto. Es de manera más factible y saber cómo utilizarlo es indispensable en las carreras. Y bueno, aquí sería cuestión de perdernos dentro de funciones, dentro de gráficas y saber que todo esto se puede hacer siempre y cuando sabiendo. Y bueno, teniendo en cuenta lo que ya vimos de gráficas 2D hasta el análisis de una gráfica, podemos entrar lo que son gráficas 3D y cómo cambiar desde la página, bueno, la ventana de gráficas 2D hasta la ventana de gráficas 3D. Para iniciar, tendremos que irnos a menú. De menú podemos en ver cambiar desde presentación gráfica hasta gráficos en 3D. Esto nos ayudará mucho en aspectos de eh, poder movilizarnos dentro de una ventana hasta la otra. Y bueno, como lo vemos aquí, ya tenemos la visión de la gráfica 3D que vamos a estar utilizando. Como podemos ver, dentro de la misma, desde esta ventana podemos ver cómo se tienen los tres ejes, X, Y y Z. Podemos ver que son un cuadrado y podremos que al ingresar una función para que esta gráfica en 3D sea lo que necesitamos representar o lo que se necesita ver. Y bueno, una de las funciones que agrega Texas a su manual de usuario es una de estas. Agregamos que es 12 menos coseno de x cuadrada en este lleva un paréntesis más y al cuadrado. Y que todo esto va a estar entre 4.
Eh, generamos que también todo esto esté entre 3 más x al cuadrado más y al cuadrado. Nosotros al representar esto vamos a obtener lo siguiente, que es una ecuación, o bueno, una gráfica tridimensional, así como la estamos viendo en este momento. De esta gráfica podemos entender o ver más o menos cómo se configura, como aquí vemos, te está dando ya la ecuación dentro de la gráfica, por eso subraya como gris. Y bueno, eh, podemos ver las diferentes vistas dentro de la gráfica, oprimiendo, en nuestro caso, X para ver desde el eje X, Y para ver desde el eje y Z para saber ver desde la punta del Z. Esto es muy práctico para saber más o menos también estandarizarnos hacia dónde podemos ver una gráfica y hacia dónde podemos mover. De la misma manera que las gráficas en 2D, podemos hacer que sea un movimiento hacia donde nosotros veamos, hacia donde nosotros necesitemos y cómo podemos crear esta gráfica. Al final de cuentas, es algo que nosotros necesitamos y que necesitamos mover. Y de esta manera también podemos tener que en el menú, al momento de dar la acción de ver, podemos ver una proyección ortográfica o con perspectiva. La visión con perspectiva pues es verlo desde un plano diferente, verlo un poco más grande, un poco más ancho y ver cómo esta gráfica va a ir moviéndose. Si nos damos cuenta, no es muy diferente a lo que estamos viendo desde la visión ortográfica o la visión normal con perspectiva, pero ya es cuestión del gusto o las necesidades de lo que se esté haciendo cada uno. Listo, volvemos a la ortográfica, que es la que más nos lleva a ver lo que estamos haciendo y lo que estamos utilizando, y podemos igual utilizar hacia donde queremos que vaya. Pero bueno, esa es una gráfica por alguna función que nosotros metemos. Ahora vamos a ver lo que es una gráfica. Bueno, de la misma manera, borrar, ocultar, color, trazado, etcétera. Se va a ver igual de la misma manera que las gráficas en 2D, solo que esta vez tenemos color de relleno. Si nosotros nos vamos a trazado, ahorita vemos que el trazado de las líneas fueron diferentes. Esas líneas que en esos momentos vemos rosas son el trazado de lo que en su momento vemos de la gráfica. También el relleno podemos cambiarlo hasta el punto donde nosotros necesitemos y todo lo que necesitemos hacer. Cambiando el color de relleno o personalizando el gráfico a nuestro gusto, podemos cambiarlo también que sea un color rojo, por ejemplo, y podemos ver que también la función se cambia a color rojo y podemos ver cómo del trazado completamente se cambia a un color rojizo. Esto ya dependerá del gusto y la necesidad de cada gráfica. Pero bueno, en este momento la vamos a borrar. Y vamos a empezar con una paramétrica. La función paramétrica, igual como la función, como entrada de función, va a ser en el recuadro utilizando paramétrico, utilizando los valores que nosotros necesitemos que pongamos. De la misma manera que la gráfica anterior, igual está el, está en el manual de usuario que tiene la Tejas. Podemos utilizarlo para aprender más sobre este tipo de gráficas y cómo lo vamos ingresando, etcétera. Aquí podemos también, que es seno de U por coseno de T. Igual abajo es 4 por seno de T menos seno de U por seno
de U. Y la última vamos a obtener que es coseno de U. Aquí obtenemos lo que es una gráfica de este lado y igual de la misma manera podremos cambiar la visión que tenemos de cada de la gráfica, así como la vamos a ver si desde la perspectiva de Z, la perspectiva de Y y la perspectiva de X o Z. Aquí podremos, dependiendo nosotros lo que vayamos metiendo en estos parámetros, qué es la ecuación que necesitamos meter. Aquí en este momento podemos ver cómo se ve desde diferentes perspectivas, como lo que necesitamos hacer, y de la misma manera podemos hacer que esta gráfica sea en una vista con perspectiva. Cambiándolo la vista con perspectiva, se nota un poco diferente y podemos ver hacia dónde o cómo podemos ir moviendo la gráfica. Se ve casi de la misma manera, pero podemos empezar a visualizar cosas que a lo mejor desde una vista ortográfica no podríamos ver. Y bueno, para finalizar, borraremos esta gráfica y vamos a ver lo que es una gráfica con movimiento. Y aquí para crear una gráfica con movimiento tendremos que irnos hasta el recuadro de acción y aquí nosotros tendremos que insertar un dispositivo deslizador. Este dispositivo lo que nos ayuda a hacer es mover el valor que nosotros queramos que tenga la variable. Por eso tenemos el recuadro de variable. De aquí utilizamos el valor, en donde se va a ajustar el valor mínimo que va a ser de 3 y el valor máximo que va a ser de 5. En tamaño de paso, como aquí lo tenemos como automático, podemos cambiarlo al paso que nosotros queramos. Al momento de crear la configuración, tendremos que va a salir de este lado y lo podremos mover hacia donde nosotros queramos. De aquí, lo único que tendremos que hacer es crear una función. La función viene en el libro y es la siguiente: 3 más el seno de tiempo sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Veremos cómo crear la función y cómo al momento de nosotros cambiar el valor del tiempo, empezar a subir o a bajarlo, va a cambiar la gráfica que nosotros hemos creado y la manera que nosotros estamos viéndola, por ejemplo, desde un eje X. Podremos ver aquí desde un eje X cómo se comporta. Y sin nada más que agregar, agradecemos su atención. Muchas gracias por ver mi video y de la misma manera les decimos que se suscriban a este canal de Hipólito Ruiz, donde se seguirán subiendo videos acerca de Datejas, así como de MATLAB y métodos numéricos, clases impartidas por el MNC Hipólito Ruiz Martínez. Agradecemos su like, su suscripción y como siempre, muchas gracias por ver y espero que se encuentren muy bien. Mucha suerte.